Bueno, muy buenos días a todos los maestros y maestras de Cundinamarca, del país. Les damos la bienvenida a una emisión más de Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Hoy 27 de febrero de 2021, último sábado del mes de febrero, el segundo mes del año. Tenemos una semana con muchísima información de interés para toda la comunidad educativa, así es que vamos ya a empezar a darle ingreso a nuestros invitados. Tenemos ya 5 personas en sala dispuestos a ingresar. Tenemos a la compañera Laura Fonseca del municipio de Fusagasugá, a la compañera Andrea Sandino, secretaria de Asuntos Pedagógicos de la Asociación de Educadores del Distrito. Tenemos a Ferney Pinzón, compañero presidente de la subdirectiva de Biotá, al compañero Oscar Chiquillo, maestro del municipio de Susa, en la provincia de Ubaté, y tenemos al compañero Henry Sarabia, maestro del municipio certificado de Faca. Así es que con esta importante y calidosa, diría alguien, compañía que tenemos hoy en Magisterio al Día, pues les damos a todos y a todas la bienvenida. Vamos a esperar también el ingreso del compañero expresidente de FECODE y hoy tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, el compañero Nelson Javier Alarcón, quien nos va a acompañar el día de hoy, y también al abogado Donaldo Roldán. Así es que, bueno, si ustedes quieren encender en este momento la cámara para que saludemos a todos los que nos acompañan ya a partir de este momento a través de... hola, Andrea. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, ¿Cómo ¿cómo vas, está, Laura? Cristina? Bienvenida. Laura, gusto saludarlos. Claro que sí. Hola Un Andreita, gusto ¿cómo saludar. vas? Un abrazo. Cris, gracias Qué por la bueno invitación, un verlos. abrazo grande. Qué bueno verlos y tenerlos aquí acompañándonos en Magisterio al Día. Profesor Henry Sarabia, buenos días. Cristina, buenos días para todos. Compañero Oscar Chiquillo, buenos días. Buenos días, María Cristina. Buenos días a los compañeros presentes. El compañero Ferney Pinzón, Yes. buenos días. El sonido, compañero. Muy buenos días para todos, compañeros y compañeras. Muy grata la invitación y esperamos estar hoy participando activamente en este nuevo programa de Magisterio al Día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy, 27 de febrero, en un segundo capítulo, diríamos, de lo que tiene que ver con darle voz a nuestros compañeros maestros y maestras de Cundinamarca frente a un tema tan importante y pues bueno, de tanta discusión, de tanto análisis, de tanto compromiso, de tanta responsabilidad, como es el tema del regreso a la presencialidad bajo la modalidad de la alternancia. Pero bueno, antes de dar inicio, vamos a contarles a todos nuestros compañeros maestros, les decía al iniciar que esta ha sido una semana pues bastante atareada, con muchísima actividad por parte de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Iniciamos la semana lunes 22 y martes 23 con la realización de la Asamblea Extraordinaria de Delegados. Más de 250 compañeros maestros del departamento quienes aprobaron el pliego de peticiones que se presentó y se radicó el día de ayer en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, así como lo hizo nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, así como lo hizo la Central Unitaria de Trabajadores, como lo hizo FACA, FUNSA, FUSA, la mayoría de los municipios, bueno, un gran número de municipios certificados del departamento de Cundinamarca también radicaron ayer sus pliegos ante las administraciones municipales. Creo que el distrito, Andrea nos confirmará, el distrito creo que también radicó pliego el día de ayer. Y bueno, ahí están planteados inicialmente
los acuerdos que no se han cumplido por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno departamental, por parte de las entidades territoriales y obviamente las peticiones que en el marco del decreto 160 de 2014 hacemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de los diferentes sectores a el gobierno en cada una de sus instancias, pero específicamente también en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, en lo que corresponde a las centrales, en el caso la nuestra, la Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Vamos a saludar también, además de la Asamblea de Delegados, de la radicación de pliegos, saludar también el que esta semana salió ya también la resolución de permiso para las asambleas sindicales en nuestro departamento de Cundinamarca, así es que el próximo ya 1 de marzo vamos a estar en los municipios de la región de Río Negro, el 8 de marzo en el Sumapaz, el 15 de marzo en la región de Oriente, 19 de marzo en Alto Magdalena, 5 de abril en Almeida, 12 de abril en Tequendama, 12 de abril en Guavio, 26 de abril en Sabana Centro, 13 de mayo en Sabana 3 de mayo en Sabana Occidente, 10 de mayo en Ubaté, 24 de mayo en Gualibá y 31 de mayo en Magdalena Centro. Con eso estaríamos terminando el primer semestre, las asambleas que hacemos con nuestros municipios del departamento de Cundinamarca por cada una de sus provincias. Los municipios certificados pues manejan su agenda aparte. También tenemos que saludar y especialmente a los maestros de FUNSA, quienes el 25 hicieron el lanzamiento del número 2 de la revista Tanza, que pues evidencia la vida del movimiento pedagógico en nuestro departamento y específicamente en el municipio de Funza. Saludamos a la subdirectiva, a todos los maestros y maestras de este importantísimo municipio que a través de estas experiencias pedagógicas nos muestran todo ese aporte que hacen a la calidad de la educación en Funza. Entonces, así es que a toda la comunidad educativa funzana, mis felicitaciones y que sean muchísimos números más. También vamos a tener próximamente nuestro número 3 de Pedagogía Alternativa. Le damos la bienvenida a Henry Martín Torres de Libres con Libros, al doctor Donaldo Roldán. Y bueno, creo que Nelson no ha tenido problemas para entrar. Así es que vamos a darle la palabra de una vez a nuestros compañeros invitados e invitadas. Y vamos a iniciar entonces con la descripción de la situación que está viviendo el distrito. Vamos a iniciar por la capital del país y la capital de nuestro departamento, Cundinamarca, con nuestra compañera y homóloga en funciones aquí en esta importante organización sindical del distrito, Andrea Sandino, secretaria de Asuntos Pedagógicos. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí en Magisterio al Día y bueno, arduas luchas en Bogotá y bueno, en todas las regiones frente a este tema de la alternancia y el cumplimiento y la verificación de sus protocolos. Bienvenida, compañera, y cuéntenos. Bueno, muy bien, pues primero fraternal saludo a Cristina, a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en este espacio, a los maestros y maestras de todas las subdirectivas, de todo el departamento, pues muy grato poder estar con ustedes en este año, pues que iniciamos también con situaciones tan complejas. Pues como el tiempo es muy corto, yo creo que es muy importante precisar, pues Bogotá siendo capital del país, pues contiene hoy el 29% de los casos de contagio, 656,000 más o menos hacia la fecha, de los cuales pues sabemos que las localidades que hoy albergan la mayor cantidad de colegios, como son Suba, Kennedy, Engativá, Bosa, Usaquén, pues son las 4 localidades con el mayor número de personas contagiadas también. Y desde esa perspectiva, pues nosotros y nosotras en Bogotá tenemos una situación bastante compleja porque el número de personas contagiadas de número de maestros y maestras han sido más de 2,000, de los cuales hemos tenido el fallecimiento más de 76 maestros y maestras, que para nosotros es muy lamentable. Y en medio de este proceso, pues sabemos que la Secretaría de Educación pues ha venido hablando con la política de RGPS, que ha sido el regreso gradual, progresivo y seguro, donde supuestamente la alcaldesa ha venido diciendo la necesidad de poder separarse de la alternancia, pero cuando uno revisa los lineamientos y los documentos que se enviaron, pues allí se plantea claramente que es copia fiel de lo que viene planteando el gobierno nacional con alternancia. Entonces nosotros hoy también tenemos una situación donde a pesar de las amenazas que nos han venido haciendo en Bogotá desde el mes de octubre del año pasado, pues nosotros hemos venido realizando un trabajo
junto con los maestros y maestras, para no permitir la reapertura sin contar con las condiciones previas, porque creo que ha sido un llamado que ha hecho la federación de que queremos regresar sí a las instituciones, pero con condiciones previas. Y nosotros hemos centrado en dos aspectos. Uno, las condiciones de tipo epidemiológico, que creemos que son las fundamentales. ¿Quién debe determinar el regreso? Son las organizaciones científicas. Nos hemos reunido ya en 5 mesas con la Secretaría de Educación, en una de ellas con diferentes organizaciones, como el doctor Orlando Acosta, como la Asociación Nacional de Enfermeras, con otros médicos y epidemiólogos de la Universidad Nacional, quienes nos han venido planteando que la reapertura tiene que darse en las instituciones educativas, pero que tienen que mirarse los contextos porque Bogotá es muy diversa y que hoy es difícil plantear un alineamiento o unas perspectivas iguales para toda la ciudad, porque, como les decía, hay localidades que oscilan. Hoy tenemos la localidad de Suba, la localidad de Kennedy, ayer Engativá estaba en segundo lugar, y es cada colegio o institución educativa que desde su gobierno escolar debe orientar. Y debe orientar precisamente en esa revisión y esa exigencia lo que significan las condiciones epidemiológicas en cada uno de los sitios, que es las recomendaciones que nos han dado, pero quien debe hacer la reapertura general, pues es la comunidad científica. Y dos, pues hemos planteado todas las condiciones de lo que significa también el escenario de los elementos materiales. Para nosotros hoy el tema de infraestructura escolar es fundamental. Sabemos que Bogotá históricamente ha hecho un avance muy importante en infraestructura, a diferencia del resto del país, pero sin embargo nuestras instituciones hoy, por la cantidad de estudiantes que tenemos, donde nosotros oscilamos entre 35 casi hasta 50 estudiantes por aula de clase en localidades muy conglomeradas, como es el caso de Bosa, pues que ha llevado que para nosotros hoy el tema de infraestructura esté ligado con los últimos aspectos que ha venido planteando tanto la UNICEF como ha venido planteando la UNESCO, y tiene que ver con los elementos de la ventilación cruzada, la altura que tienen que tener los salones de clase, los espacios para el distanciamiento social, no solamente el tema de baterías de baños y el nombramiento también de enfermeras escolares. Creo que para Bogotá hoy es importante contar con la contratación de 400 enfermeras, no es el ideal, nosotros veníamos pidiendo más de 800 enfermeras escolares que apoyaran todo este proceso, y sumado a esto, pues también nosotros hemos hablado de la necesidad de contratar más docentes, de que no se genere la política de alternancia, que es bastante compleja porque lo que genera eso es sobrecarga laboral. Nosotros solamente los salones de clase, donde ya se hizo un estudio técnico por parte de la Secretaría, máximo cabrían 10, tendríamos 30 estudiantes por fuera, de los cuales hoy no tenemos conectividad, y en ese pulso estamos. Creo que ha sido los medios de comunicación que han mostrado que la única tablet que ha entregado la alcaldesa es la que mostró en la foto con la niña, pero están 125.000 pendientes que a la fecha no se han venido entregando. Y por último, pues también el reconocimiento del COVID como enfermedad profesional, que ya la Secretaría de Educación asumió que es fundamental, porque creo que es muy importante mostrar también que nosotros solo tenemos, o el caso de la región 10, que nos compete tanto a ustedes como a nosotros, solamente 8 actividades que han sido contratadas para lo que significa el decreto 1655, que es todo lo de seguridad de salud en el trabajo, y que eso nos implica a nosotros y a nosotras hoy que no tengamos condiciones de bioseguridad, sino solamente condiciones de protección, que son dos elementos diferentes. Y en ese escenario, cuando nos dicen que elementos de protección solamente es tapabocas, mascarilla, pero no hay revisión de los puestos de trabajo, revisión de las condiciones de salud de los maestros, de la movilidad, porque en Bogotá los maestros trabajan a 1 o 2 horas, nadie vive en el territorio precisamente, y también las condiciones de comorbilidad y seguimiento que tienen que hacerle a los maestros que han tenido COVID y que quedan secuelas. Y una cosa gravísima, yo no sé si ustedes han intentado hablar con tapabocas por más de 1 hora y creo que nos asfixiamos, y eso es una responsabilidad que tendría que tener directamente la ARL, de poder suministrar todos los equipos necesarios para que tú no tengas que desgastar la voz y poder también mirar la proyección en el salón de clases. Es decir, un escenario que nosotros creemos que hoy es un pulso. Saludamos que Bogotá ya haya pasado y que hoy es tarea también del Ministerio de Educación, junto con PECODE, junto con el Ministerio de Trabajo, junto con la Presidencia de la República, por el reconocimiento del COVID. Finalizo, Cristina, porque sé que el tiempo es corto. Nosotros hoy, en medio de este proceso difícil, donde para nosotros las exigencias son previas, hemos llamado a fortalecer el gobierno escolar. Quienes definen el proceso en Bogotá, que creo que ha sido un elemento muy importante, es el Consejo Directivo. Así se hayan creado comités de contingencia,
comités de contingencia que el gobierno ha dicho hagan protocolos. Nosotros hemos dicho, acá nosotros no somos personal idóneo para hacer protocolos. Vamos a exigir las condiciones previas, revisión con la lista de chequeo que envió FECODE, revisión ya a ajustar también los procesos que como junta directiva hemos planteado, estos elementos que mencioné, tanto epidemiológicos como materiales, y hoy a la fecha se han abierto 8 colegios no más, de 125 que están en la lista. Y creo que ha sido un pulso muy importante el fortalecimiento con las familias, con las comunidades, el gobierno escolar, basada en la autonomía, basada en la ley 115, para que se tomen las decisiones más adecuadas. En esa tarea estamos. Esos 8 colegios que ingresaron, pues solamente entró preescolar, y estamos en esos procesos de exigencia de mesa con la Secretaría de Educación para que realmente cuando existan, 1, condiciones epidemiológicas, y 2, todas las adecuaciones materiales, pues obviamente hablaremos de una reapertura para nuestros niños, niñas y jóvenes, garantizando la salud, la vida y la educación. Espero haya sido concreta, Cris. Muy concreta, compañera, efectivamente, sobre todo porque es que es un tema bastante amplio. Uno quisiera, yo creo que cada uno podríamos hablar un programa completo de lo que pasa en nuestro municipio, en el distrito, en cada institución educativa, pero en general han recogido lo que estamos pidiendo en todas las instituciones, en todos los municipios, y fundamentalmente es que a ver, los medios de comunicación y los que creen que nosotros nos las pasamos soplando botellas, como dicen por ahí, no reconocen o no quieren reconocer más bien que nosotros estamos garantizando el derecho a la educación desde casa, pero además protegiendo la vida porque somos garantes de la vida, y como tal, pues por eso estamos diciendo, un momentito, nosotros vamos a la presencialidad en la figura de alternancia tan pronto se verifiquen las condiciones que efectivamente minimicen y quizás que ni siquiera haya el riesgo de contagiar a ningún niño, a ningún maestro, a ningún directivo docente, y detrás de ellos a ninguna de las familias que cada uno tenemos ahí, de los que hacemos obviamente encuentro dentro de las instituciones educativas. Además que hay un tema que usted plantea que nos preocupa muchísimo: ¿qué va a pasar con los que no van? Con los que, bueno, dice usted, de 40 pueden ir 10, los otros 30, ¿qué va a pasar con ellos? Esa es una pregunta bien interesante. Bueno, no sé si el compañero Nelson Javier Alarcón ya ingresó. Vamos mientras tanto a saludar a todos los compañeros. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, ¿me dices que tienes problemas con la cámara? Sí, acá con el computador, y eso que estoy en Bogotá. Imagínense, para que vayan viendo quienes nos están siguiendo aquí a través de nuestra página de Facebook, que si en Bogotá hay problemas de conectividad, ¿qué podemos esperar del resto del país? Y en Bogotá, ¿no? En Bogotá en muchas comunas la conectividad no llega, ¿o no, Andrea? Sí, exactamente. Acá hay muchas localidades, como les dije, tenemos 350.000 niños en Bogotá sin conectividad, estadísticas de la Secretaría de Educación. De los 785.000 que fueron matriculados, tenemos esa diferencia enorme de falta de conectividad, y obviamente principalmente zonas rurales, Sumapaz, zonas altas de Chapinero, de Ciudad Bolívar, donde la conectividad no existe porque no está la infraestructura ni siquiera para poder colocarla. Entonces, si esa es la capital, ahí está el panorama del resto del país. Estamos hablando de la capital de la antena sudamericana, de la capital de nuestro país. Y bueno, compañero Nelson, actual tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, expresidente, pues bueno, tiene usted la palabra para que nos cuente cómo nos fue en la erradicación de esos pliegos, y también para que nos comente frente al tema de la alternancia. Bueno, muy buenos días, Cris. Un saludo cordial y fraternal. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a Andreita, saludar a los demás panelistas que nos acompañan. Observaba al doctor Donaldo. Un saludo cordial y fraternal a los demás integrantes de este equipo, mesa de trabajo. Precisamente el día de ayer, como muy bien lo señalas, radicamos acá en la ciudad de Bogotá, en el Ministerio de Educación Nacional, nuestro pliego nacional de peticiones, un pliego con 5 ejes importantes en los cuales nosotros vamos en un primero, que es el tema del cumplimiento de los acuerdos. Cumplimiento de los acuerdos porque hoy el gobierno nacional, como siempre, violentando dichos acuerdos, y en la cual la señora ministra de Educación le ha mentido y le miente al país, le miente a los maestros y maestras, y por supuesto el señor presidente de la República
frente a la situación de cumplir los acuerdos. Un primer punto que tenemos que materializar y que colocamos es, ya acordamos que tiene que darse esa reforma constitucional, pero en este pliego se coloca específicamente el punto de consensuar esa fórmula económica que se requiere y se necesita para materializar este acuerdo, para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. Recursos que se requieren y se necesitan hoy más que nunca y que se ha reflejado esa desigualdad que hay o que tenemos hoy en medio de esta pandemia. Segundo punto, lo que tiene que ver con la expedición del Estatuto de la Profesión Docente. Nosotros llevaremos allí un documento con unos nuevos ajustes de propuesta de estatuto y el cual lo daremos a conocer a nuestros maestros y maestras para que puedan analizarlo, discutirlo y hacer las sugerencias que crean convenientes que se debe hacer. Pero de allí debe salir, de este proceso de negociación con este nuevo pliego, obviamente soluciones concretas y reales y materialización de lo que se pacte o lo que se ha acordado o se acordó anteriormente en los pliegos del 2015, 2017 y 2019. Tercer escenario, el cual la expedición de los decretos, como la proporcionalidad de la prima de vacaciones, el decreto de la bonificación pedagógica que corresponde al 19% para el año 2021, el tema del decreto sobre los permisos sindicales, la garantía que realmente se le debe dar a nuestros dirigentes sindicales, tanto a nivel nacional como a nivel regional y municipal, ya que hoy se viene violentando por parte del gobierno y que fue producto de los acuerdos, tanto en la Mesa Nacional Estatal del 2019 como en la Mesa del Sector Educación, capítulo FECODE, en el cual el gobierno nacional quedó a expedir esta normatividad. Un segundo bloque es el tema de la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y específicamente también el nuevo contrato de salud. Nosotros no estamos de acuerdo ni estaremos en esas circunstancias de prorrogar los contratos. Aquí tiene que darse un nuevo acuerdo. Nosotros estamos iniciando, estamos asesorándonos con expertos en el tema, tanto en el punto de vista médico, de auditorías, la parte de salud y seguridad en el trabajo, abogados expertos en contratación, en elaboración de pliegos y términos de referencia, y el cual este comité ejecutivo está siendo juicioso, como siempre, trabajando en este proceso para presentar ante el Consejo Directivo, donde se discuten los nuevos términos o se van a discutir la propuesta de FECODE, porque no vamos a permitir que se den nuevas prórrogas o se vaya a dar una prórroga en la contratación del servicio médico asistencial, ya que hoy es precaria, es nula prácticamente la atención. Y mirábamos cómo, Cristinita, tú denunciabas la situación de la atención de una de nuestras compañeras docentes en unas instalaciones prácticamente abandonadas, deterioradas, en unas condiciones que no corresponden a lo que se merece y lo que deben tener nuestros maestros y maestras y su grupo familiar. Entonces, estamos trabajando con un equipo experto en el tema para que podamos llegar a la mesa con nuestra propuesta sobre los términos de referencia y lo que debe contener esos nuevos contratos y obviamente para que se cumplan a cabalidad y no se siga presentando lo que hoy está sucediendo de una pésima, prácticamente nula prestación del servicio médico asistencial. Pero también defender el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aquí el gobierno nacional viene por el tema del Fondo de Prestaciones, viene a acabar el Fondo de Prestaciones. Y acordémonos todas las pretensiones, normatividades, decretos, el grupo, el holding financiero que creó, es para acabar nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Una cosa es la prestación del servicio médico asistencial, pero otra cosa es el Fondo de Prestaciones, que es la columna vertebral tanto del régimen de salud como el régimen pensional y prestacional de los maestros y maestras de Colombia. Y lo que quiere el gobierno nacional es precisamente acabarlo para zafarse de esa responsabilidad que tiene frente a estas circunstancias. Por eso nosotros vamos a avanzar. En un cuarto bloque está el tema de los otros cumplimientos de acuerdos, como es el tema de los cursos de los 8.000. Aquí nosotros, y le decimos a los maestros y maestras que nos están viendo, que nos están escuchando,
que posteriormente lo van a hacer cuando estén mirando en las redes sociales este Facebook Live de Magisterio al Día, en el cual nosotros ya habíamos concertado. Durante el mes de junio, julio, parte de agosto, FECODE institucionalmente concertamos el decreto, se publicó para las observaciones en el mes de agosto, y quien tuvo la negligencia, quien fue el irresponsable, fue el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Presidencia de la República. No quisieron firmar el decreto que ya había sido concertado, que había sido acordado conjuntamente con el Comité Ejecutivo de FECODE, el cronograma también, porque los recursos están, los dineros están presupuestados, pero se valieron de una artimaña como las que siempre hace este Gobierno Nacional en el sentido de mirar esa situación nosotros llamaríamos por la irresponsabilidad de los compañeros del Cauca de colocar una acción de cumplimiento que condujo a que hoy el Consejo de Estado en segunda instancia coloque en vilo esta circunstancia, pero no lo vamos a permitir. Aquí llamamos a los maestros y maestras a esa unidad, al fortalecimiento. Aquí vamos a acompañar nuestro pliego de peticiones acompañado de la lucha, de la movilización, de la contundencia. Aquí tenemos que respaldar, tenemos que unificarnos. Aquí podemos hacer las críticas, pero hay que hacerlas constructivamente en medio de esa diferencia y discrepancia que tenemos y que hay que seguir teniendo. Pero aquí lo que importa es defender y seguir defendiendo los derechos de los maestros, defender la vida, la salud, la democracia, la educación pública, los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio. Por eso la invitación a todas y a todos a seguir en unidad y fortalecer nuestras organizaciones, nuestros 34 sindicatos filiales, la Central Unitaria de Trabajadores y por supuesto FECODE. Vamos a iniciar este proceso de negociación, no va a ser fácil. El gobierno hoy, como siempre, su disculpa, que la pandemia no tiene los recursos suficientes y necesarios y va a mirar cómo sigue atropellando y macartizando y estigmatizando a los maestros. Pero aquí hay que decirlo claro, aquí es uno de los grandes responsables de todo este debate es el neoliberalismo, el centro democrático, el partido mayoritario gobierno, un partido que le ha hecho daño, le sigue haciendo daño al país y el cual nosotros debemos cambiar en el 2022 esas correlaciones de fuerzas tanto en el Congreso de la República como en la Presidencia de la República. Gracias, Cris. Bueno, compañero Nelson, muchísimas gracias por su informe. Esperamos que efectivamente con la unidad podamos defender la posibilidad de que los 8.000 compañeros que han estado esperando, además por un compromiso que existe de los acuerdos, pues se les garantice la posibilidad de ascender o nivelarse en el escalafón con estos cursos que son un compromiso por parte del gobierno y pues que ahora, por las razones que usted acaba de exponer, pues desafortunadamente quedarían sin esa posibilidad, incumpliendo los acuerdos, dilatando y como siempre arrebatando los derechos de los maestros y de las maestras en nuestro país. Muchísimas gracias por su participación. El tema de la salud es un tema delicadísimo. Vamos a dedicar un programa exclusivamente al tema de la salud. Si nos quiere acompañar sería genial, pero vamos a... Claro que sí, con mucho gusto, Cris. Muchísimas gracias, Nelson. Ahí estaremos invitándolo para organizarlo y hablar de este tema que de verdad que es caótico en Cundinamarca y en todo el país. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Vamos a dar, me dan ustedes un momentito para pasar unas pautas y ya seguimos con la situación de cada uno de los municipios. Queridos docentes del decreto 1278, si usted cuenta con una experiencia antes del 27 de junio del 2003, ya sea por orden de prestación de servicios, licencias, provisionalidades, horas cátedra, logramos que recupere los beneficios pensionales del decreto 2277. Pensionarse con 55 años de edad, 20 años de servicio, 75% de su último salario y lo más importante, la compatibilidad entre el salario y la pensión. Es decir, puede seguir trabajando y simultáneamente recibir su pensión. Contáctanos, la consulta es totalmente gratis. Bueno, entonces continuamos escuchando a nuestros compañeros maestros. Vamos a darle la palabra en este momento
nuestro compañero Oscar Chiquillo, del municipio de Susa, provincia de Ubaté. Compañero, cuéntenos cómo estamos en Susa frente al tema de la alternancia, frente al tema de las condiciones previas que garanticen el no contagio de esta terrible enfermedad. Micrófono, profe. Buen día. Saludo fraterno y presente a nombre del Magisterio de Susa. Mi profe, una sugerencia, ¿puedes bajar un poquitico la pantalla para que te veas bien? Es que la cámara. Ahí mucho mejor. Lo que pasa es que yo trabajo con mi dispositivo, que es el celular, y no tengo la posibilidad de trabajar con mi computador, entonces por eso trato de, y es la falta de costumbre, María Cristina. Por eso, buen día, saludo fraterno y presente a nombre del Magisterio de Susa, siempre unido y presto a la defensa de la educación pública, por una apuesta pedagógica que nos permita apostar y pensar en una escuela de vida para la vida misma. Para ti, María Cristina, por posibilitar estos espacios para el abordaje de las problemáticas educativas y la expresión del pensamiento crítico como discernimiento y compromiso de dignificación territorial, al igual a los invitados y en general a la audiencia fiel de todos los sábados. Para colocarnos en contexto, Susa es un municipio situado al norte del departamento de Cundinamarca, con aproximadamente 7.800 habitantes, la mayoría de ellos en la zona rural, a una distancia de 113 kilómetros de Bogotá, en la provincia de Ubaté, sobre el altiplano cundiboyacense, con una rica tradición histórico-cultural. Cuenta con una institución educativa técnica agropecuaria, cuyo nombre hace honor a nuestro cacique Disque Susa. Está localizada en el perímetro urbano. Tiene 2 sedes urbanas, la Magdalena Ortega y la Antonio Nariño, además de 11 sedes rurales. Podemos decir que de conformidad con los lineamientos y la política para la alternancia, se vienen organizando o se han organizado los comités, tanto municipal como institucional. Se levanta una caracterización actual de las condiciones de las diferentes sedes educativas, un diagnóstico precoz de las necesidades prioritarias por atender como estrategia para tener consolidado parcialmente una información pertinente de reapertura. De otra parte, como tú sabes y como todos los compañeros lo conocen, la gobernación del departamento por intermedio de la Secretaría de Educación le formula una pregunta a los municipios para el retorno a las aulas. Susa, de manera juiciosa, responsable, hace la tarea para saber si existen las condiciones reales de volver. Por tanto, saber si en las condiciones en infraestructura como en equipamiento, dotación, son garantizables, sobre todo en el plano de la bioseguridad y la protección. Conscientes de este ejercicio que se viene haciendo y de la manera racional, expresa que sí al retorno. Pero cuando se cuente con las condiciones y garantías seguras para la vida y la salud de los educandos, el personal administrativo, directivo y docente. Creemos que actualmente el sistema de alternancia, tal como está concebido, es anticonstitucional. Es una clara medida violatoria del derecho a la vida. Causa de causas de los demás derechos. Por lo tanto, creemos que, al igual que los 55 municipios de Cundinamarca, hoy le decimos al gobierno departamental
que no. Al igual que la mayoría, creemos que la mayoría de nuestras instituciones educativas, el Disquesusa tiene dificultades en su infraestructura locativa, material, tanto en su alma mater como en la mayoría de sus sedes. Su logística y equipamiento es precario. No cubre las expectativas y necesidades requeridas para retomar los procesos. Hay muchas dificultades y son notables de conectividad, adecuación y funcionabilidad para un plan inmediato tal como lo presuponen y lo exigen los organismos centrales. De hecho, durante lo que llevamos de receso, las mínimas adecuaciones y ajustes las viene haciendo la institución educativa con sus recursos propios. No sé, en el momento no sé cómo se han invertido los recursos municipales destinados para tal fin y posiblemente lo que se ha transferido en el momento. No se cuenta con un plan de contingencia que mitigue los riesgos y los posibles efectos adversos en un futuro inmediato. Creo que la situación tal como se ha presentado ha desnudado nuestra precariedad, la inequidad y sobre todo el resultado de las brechas existentes en el país, de la cual Susa en su vivencia y en sus circunstancias también las padece. El jueves, esto para terminar, el jueves por iniciativa y emplazamiento de nosotros los docentes, con la mediación de la personería municipal, se dio una mesa de trabajo, se expusieron las necesidades inmediatas y prioritarias que requiere una intervención directa y efectiva por parte de la administración municipal. Se recalcó y se señaló de parte nuestra la deuda histórica de parte de las administraciones municipales frente a las demandas y requerimientos persistentes para la inversión y adecuación física en infraestructura, dotaciones y construcción, transporte escolar, servicios públicos, sobre todo agua potable, de la cual carecen la mayoría de las sedes, unas porque tienen las instalaciones pero no tienen conexión y otras porque carecen del servicio, otras porque no tienen continuidad y permanencia en el suministro. La administración en cabeza de su alcaldesa nos aduce que no hay recursos, que el sistema general de participaciones, como lo expresa el compañero Nelson, siempre el pretexto para sacarle el cuerpo y su compromiso real nos manifiesta que son mínimos, lo que hace imposible un compromiso real en la solución de las problemáticas que presenta el sector educativo. Por lo tanto, la situación actual, lo hemos señalado, no se atiende con promesas mediáticas, ni mucho menos con paliativos, ni tampoco con la retórica de siempre. Se requiere con urgencia y prioridad recursos y compromisos reales que permitan garantizar unas condiciones dignas para un retorno próximo, inmediato. No sabemos realmente lo que viene en la perspectiva nuestro gobierno con las medidas de emergencia puede tomar determinaciones arbitrarias. Eso en términos generales es lo que rodea la situación actual de nuestro municipio de Susa en el sector educativo. Muchísimas gracias, compañero Oscar. Contarle que en la reunión que tuvimos de seguimiento con el señor secretario de Educación de Cundinamarca dijo que no se iba a iniciar donde no existieran las condiciones y que se va a respetar, obviamente, lo que los consejos directivos y los planes de alternancia de cada institución y municipales se hagan. Esperamos que las administraciones municipales obviamente también respeten y entiendan este compromiso y sobre todo lo que tiene que ver con la preservación y el cuidado de la vida. Vamos a darle la palabra en este momento. El doctor Donaldo ya está acá, pero vamos a pedirle que escuche para que al final nos aclare varios temas. También hay una pregunta acá en el chat relacionada con salud. Ya ahora más adelante tratamos de darle respuesta. Y vamos a darle la palabra entonces en este momento aquí en el orden en que yo los tengo registrados, el compañero Henry Saravia del municipio certificado de Facatativá. Maestro Henry, bienvenido.
Muy buenos días nuevamente para todos, todas. Agradecerle a Cristina por esa invitación a este programa que prácticamente ya se ha vuelto, como se dice, una costumbre de los maestros de estar escuchando a Cristina y a Magisterio al Día, que es algo que lo hable de los directivos sindicales, directivos y como se dice, personas que están de verdad no solamente ejerciendo un cargo en la dirección, sino también planteando la problemática al magisterio y escuchando a los maestros, porque esto es un espacio de verdad muy importante en donde los maestros podemos expresarnos y que las bases, como se dice, también puedan estar expresándose a través del Facebook. En Facatativá tenemos, pues todos se conocen, es un municipio acá cercano a Bogotá, tiene 11 instituciones educativas oficiales con más de 20 muchos sedes y casi que un 50% o de pronto más del 50% de esas instituciones educativas son instituciones vetustas, o sea, construidas hace más de 70, hay instituciones que ya estamos cumpliendo 75, 78 años, 80 años, y son instituciones que se han descuidado, o sea, además porque hay varios colegios nacionales, que esos colegios nacionales antes eran administrados por el Ministerio de Educación Nacional y tenían de pronto una mejor atención por parte del ministerio, pero desde el momento en que se pasó esa responsabilidad a los municipios, esos colegios no han vuelto a tener intervención en cuanto a su infraestructura. Es una infraestructura riesgosa de todo punto de vista, no solamente para el COVID. Yo en las veces que me he reunido con los alcaldes que han estado en Facatativá, les he planteado el riesgo tan grande que hay en esas instituciones que no han sido ni siquiera reforzadas estructuralmente. En el caso que haya un terremoto, un temblor aquí fuerte, yo pienso que la mayoría de esas instituciones educativas se van al piso. Entonces, ese es uno de los problemas graves que además creo que está ocurriendo en todo el país, porque cuando uno recorre el país se da cuenta que los colegios, muy poca intervención se les hace, a excepción de Bogotá, que por ejemplo en el gobierno de Lucho Garzón se hizo una reestructuración o reforzamiento de muchas instituciones y se construyeron algunos megacolegios. De resto, yo pienso que no ha habido mayores intervenciones en cuanto a la infraestructura de las instituciones educativas. Entonces, Facatativá está dentro de esas condiciones. ¿Cómo estamos en lo que tiene que ver con la alternancia? Primero, decir que esta administración, a pesar de haber sido avalada por el Polo, valga la aclaración, no ha habido posibilidades de democratizar las decisiones en el municipio, tanto que nos hemos cansado de plantearle a la secretaria de Educación y al alcalde que funcione la Junta Municipal de Educación, que se reúna la Junta Municipal de Educación para tratar esta problemática tan grave de la alternancia o no alternancia, de la problemática que está viviendo Facatativá, porque Facatativá, si ustedes han escuchado, ha sido una de las poblaciones que tuvo o ha tenido un número de contagios bastante grande y también muertes en el municipio. Entonces es una localidad que ha tenido mucho problema frente al contagio del COVID. Y entonces no se ha convocado ni siquiera la primera vez esa Junta Municipal de Educación. Y los consejos directivos, o sea, pues si la Junta Municipal de Educación no funciona, pues imagínense los consejos directivos. Los consejos directivos funcionan, pero no se han tomado las decisiones en lo que tiene que ver con la alternancia en esos consejos directivos. Casi que hay un desconocimiento. O sea, porque en el Comité de Alternancia Municipal, por ejemplo, tienen representación los rectores, pero no tenemos representación los maestros. Y le planteamos al alcalde por qué no hay representación de los maestros. Si es que los maestros somos los que vamos a estar dentro del aula de clase arriesgándonos con los niños. Y entonces él dice, no, que la representación de los maestros está allí con la representante de los rectores, que afortunadamente por lo menos la representante de los rectores en Facatativá tiene la particularidad de que está en contra de la alternancia porque ella dice que no hay garantías de bioseguridad, que no se le han dado los recursos necesarios para adecuar la institución educativa
y por lo tanto, por lo menos tenemos pues esa posición de la rectora que está en el comité de alternancia, pero los maestros no tenemos representación. Hay colegios que van a ingresar, ya están convocados unos para el lunes, otros para el martes, a ser pilotos. Que es que, como lo decía un maestro en la asamblea pasada de delegados de ADEC, hay rectores que se equivocaron de profesión y quieren ser pilotos. Y entonces están ya se hicieron pilotos hace más o menos unos 15 días, se vienen haciendo unos pilotos con niños de preescolar en algunas instituciones. Y ahora vienen con unos pilotos en otras instituciones educativas, ya llamando a la mayoría de los estudiantes, todos los estudiantes, los padres de familia que dijeron que sí estaban de acuerdo con arriesgar sus hijos a la alternancia. Entonces hay colegios que ya los están convocando para el martes. Y entonces y uno dice, bueno, ¿y el consejo directivo aprobó eso? Los maestros dicen, no sabemos. O sea, los maestros no saben si se aprobó o no se aprobó esos colegios que ingresan el próximo martes por parte del consejo directivo. O sea, lo que uno infiere que es que hay temores en los maestros de decir qué es lo que está pasando con la alternancia, porque como que inclusive hay colegios que sacan a los compañeros que tenemos pensamiento crítico, los sacan de los chats que tienen las instituciones educativas, o sea, porque quieren, repito, es como salir adelante con esos pilotos. Y curiosamente, por ejemplo, hay una institución que le envía la carta a los papás diciendo, ningún maestro ha sido vacunado, ningún de los maestros están en alto riesgo, etcétera, etcétera. Su hijo puede contagiarse, puede pasarle de todo. Así que si usted está de acuerdo, pues firme. Y hay muchos papás que han firmado, porque hay papás que están obviamente desesperados por enviar a sus hijos a las casas. Y entonces hay colegios que van a comenzar el martes, y entonces el martes ya los tienen, tienen unos horarios establecidos, de tal manera que los grados 11 con los grados 15, grado noveno con cuarto, etcétera, etcétera, y les están planteando que todos los niños deben llevar su tapabocas y su gel. Y entonces uno dice, la mayoría de los niños en Facatativá más o menos son unos 18.000 estudiantes, la mayoría de los niños son hijos de personal de Flora que se ganan un salario mínimo, hijos de constructores, hijos de desplazados por la violencia, o sea, porque Facatativá es un centro también que recoge mucho desplazado. Muchos también son extranjeros, lo que llaman ahora extranjeros que vienen de nuestro país vecino, que también están en unas condiciones precarias, y entonces le están diciendo, tienen que llevar sus bocas, tienen que llevar su gel, tienen que llevar sus audífonos personales. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se va a garantizar de que los niños puedan llevar esos elementos? Y en ese sentido, pues eso, bueno, y el otro problema que yo lo planteé también en la Asamblea General de DEC, el problema que se están aprovechando de las nocturnas. Entonces, las nocturnas, unas ya comenzaron a trabajar esta semana. Y entonces les dijeron, pueden ir los nocturnos, los maestros que quieran ir, como se paga por horas extras, entonces el pretexto es que si usted está de acuerdo para que se le pague las horas extras, debe comenzar a trabajar en alternancia, sin tener las medidas de bioseguridad, en salones totalmente encerrados, porque desafortunadamente los colegios se han pensado más bien como cárceles que como instituciones educativas. Y una pregunta se le hacía a la secretaria de Educación informalmente, porque tampoco se ha vuelto a convocar la comisión o la junta directiva, no ha habido posibilidades tampoco de relación con la secretaria de Educación, pero informalmente se le preguntaba cómo estaban trabajando esos colegios nocturnos en unos salones totalmente herméticos y sin posibilidades de aire cruzado. Entonces, olímpicamente decían, no, lo que pasa es que aquí en Facatativá hace mucho frío, entonces hay que mantener los salones cerrados y además no hay ventanas porque tampoco se han adecuado los salones para garantizar lo que llamamos la famosa ventilación de aire cruzado. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pensando de verdad la administración municipal en el caso de Facatativá? O sea, que no se trabaja conjuntamente con la JUME, que es un organismo democrático. Los consejos directivos están a veces ni siquiera pues, se somete a discusión eso. Los colegios están gastando recursos porque el municipio tampoco ha garantizado recursos para esa famosa alternancia. Entonces están gastando los recursos propios de los fondos de servicios educativos
para la famosa alternancia. Pero además hay colegios que están citando a los estudiantes y a los profesores a la alternancia y les dicen, bueno, ustedes en el recreo, cuando lleguen al colegio van a los baños. Y entonces uno dice, los baños, que los baños de ustedes, todo el mundo conoce los baños de las instituciones educativas, que son unas cosas horribles, que no tienen ventilación. Y entonces los niños cuando ingresan a esas instituciones van directamente a los baños porque no tienen garantizados los famosos lavamanos de pedal que deben instalarse. Y entonces, en general, Cristina, en Facatativá, las instituciones educativas que están sometiéndose a alternancia no tienen garantizados los elementos de bioseguridad ni se han invertido los recursos que se deben invertir para poder tener una garantía que lleve pues a que los estudiantes y los maestros no corran peligro. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, compañero Henry. De verdad que esa más o menos es la situación de la mayoría de los municipios, y especialmente los certificados, y usted ha dicho algo muy cierto. A veces en los certificados existe como de parte de algunos temor a manifestar, y aquí tenemos que ser muy responsables en la verificación de esos protocolos, de esos cuidados, de esas condiciones previas para poder pensar en volver en la alternancia. Pero sigue la pregunta, ¿y qué va a pasar con los que no pueden asistir? El día que no asisten, ¿quién los va a atender? En fin, esto todavía está de verdad bastante enredado, y no es que no se esté respondiendo por la educación de los niños, solo que se está haciendo de la manera en que podamos salvaguardar la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa. Compañero Fernedy Pinzón de Biotá. Muy buenos días para todos, compañeros y compañeras. Reciban un cordial saludo de la subdirectiva municipal de Biotá, de parte del sindicato y de los compañeros afiliados al sindicato de Biotá. Pues nosotros estamos haciendo la caracterización, hemos llevado el sentimiento de los docentes y hemos estado verificando que se lleven los protocolos de bioseguridad, o que se cumplan con lo que dicen los lineamientos emanados por el gobierno. En cuanto al municipio de Biotá, contarles que son 4 sedes, de las cuales 3 sedes son rurales, una sola urbana. Las rurales atienden 1.500 estudiantes de los 2.500 que son en el municipio. Tenemos problemas con conectividad en las sedes rurales. Hay estudiantes que en sus casas tienen un solo equipo o móvil para 3 o 4 estudiantes que tienen que atender por WhatsApp, o que tienen que atender lo que tiene que ver el acompañamiento en casa. Eso hace que el padre de familia tenga que echar al aire una moneda para saber quién va en ese momento a asistir a ese acompañamiento. Es una preocupación. En infraestructura, pues sabemos que el abandono que ha tenido la educación a través de toda la historia, y a través sobre todo de la educación rural que no se ha implementado, y las zonas rurales siempre han estado en esa brecha tan grande en infraestructura. No contamos con baterías de baños adecuados, el agua se toma de los, digamos así, de los quebraditas que pasan cerca a la escuela a través de una... ¿Todavía llegan por gravedad a nuestras escuelas? A través de una manguera. Cuando hay mucho invierno, la manguera se cae, hay derrumbes, entonces los estudiantes no tienen esa funcional. Todas nuestras sedes rurales tienen esa modalidad, no hay acueducto, no hay un acueducto que les permita generar ese proceso. También le decíamos al señor alcalde, nos preocupa la infraestructura hospitalaria, porque le decíamos, bueno, si volvemos a la alternancia, ¿qué pasa con un estudiante que se nos contamine o se nos contagie con toda la comunidad educativa de esa región o de esa vereda? ¿Quién atiende si en el municipio no hay una infraestructura hospitalaria que le permite generar ese problema? Y le decía a él, me preocupa porque el padre de familia del niño o del que quede contagiado debe desplazarse a un sitio donde lo atiendan. ¿Quién corre con los gastos de desplazamiento de ese padre de familia hacia otra ciudad? ¿Quién corre con los gastos de la familia que queda desamparada en ese momento? ¿Cómo se hace ese proceso de formulación?
Entonces, en eso estamos muy preocupados. Nosotros de pronto, si me permiten compartirle el estado de la vía principal, si de pronto Cristina me permite compartirle, para que ustedes se hagan una idea. Ya te autoricé para compartir. Mari. ¿Cómo lo hago acá? Documento. Bueno, efectivamente, y de lo que han dicho los compañeros, mientras el compañero ahí nos comparte las imágenes, hay temas que los maestros y las subdirectivas, los consejos directivos debemos estar muy atentos. El funcionamiento de la JUME, Junta Municipal de Educación. Debe ser importantísimo la participación ahí de los diferentes estamentos de la comunidad, de los directivos docentes, un rector, de los maestros, debe haber participación de los padres de familia, del consejo municipal, y pues ahí obviamente también se va a tener muy presente, y eso es algo que no podemos darle segundo plano en ningún momento, y es las decisiones y las verificaciones que hacen los consejos directivos en cada una de las instituciones. Bueno, definitivamente aquí tengo un problema de conectividad y un problema también aquí, ese es uno de los problemas que tenemos para compartir también, entonces, pero quería que ustedes vieran las fotos que se enviaron al gobernador simplemente de la principal vía, de la vía departamental en su estado que está, y era para que ustedes se den una idea, si ese es el estado de la vía principal, la vía departamental, cómo están las vías secundarias y las vías terciarias para llegar a las sedes institucionales. Las hubieras enviado previamente, compañero, la habíamos podido compartir, qué pesar. Sí, compañera, entonces son como esas problemáticas que nosotros tenemos para que ustedes la vean y la analicen sobre la problemática que tenemos en el municipio. Afortunadamente, por solicitud de uno de los rectores, fui invitado como representante de los docentes al Comité de Alternancia Municipal. Y allí yo dejé plasmado que los docentes queremos volver a clase, claro, nosotros tenemos toda la disposición, pero somos, como le decía Cristina, garantes de la vida, somos los garantes de la vida de los estudiantes, y por eso en este momento nosotros lo primero que necesitamos es que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Yo le decía al alcalde que nosotros nos acogeríamos al artículo 11 de la Constitución Política, donde habla del derecho a la vida, para ir a la desobediencia civil si es necesaria, si vemos que no se cumple con los elementos de bioseguridad. Entonces, eso lo tuvimos que mirar. Otra de las preocupaciones es que pues no hay socialización. En el caso de nuestra institución educativa, decía el coordinador, no, pues vamos a socializar mandando un documento a los padres de familia. Vamos a enviar a los padres de familia un documento para que ellos lo analicen. Pero entonces, ¿dónde está la retroalimentación y la concertación con la comunidad educativa? Desde el Comité de Alternancia Institucional, pues yo le hice énfasis en que ese no era el procedimiento, que el procedimiento es que el padre de familia pueda tener una retroalimentación, se sienta seguro, sienta que en realidad se están corriendo o guardando todos los elementos para un regreso seguro a casa. Nos preocupa también que la ración que les daban a los estudiantes, que en muchas zonas de nuestras veredas, el único alimento sólido que tenían, ahora se va a enviar para hacerlo en casa, y no se puede en los colegios pues ni siquiera brindarles ese refrigerio que ellos tenían. Es otra preocupación que nosotros tenemos en ese fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con el regreso seguro a clases. El alcalde nos decía que la gobernación va a aportar el 70% y el municipio tiene que aportar el 30% para la adecuación de lo que tiene que ver con las sedes que van a ser caracterizadas o focalizadas. Entonces yo le decía, me preocupa, porque entonces las que no fueron focalizadas, porque el municipio decía que solo tenía recursos para 20 sedes de las 60 que hay aproximadamente en el municipio, decía, me preocupa porque seguirán siendo abandonadas, porque seguirán en el abandono y seguirán siendo rezagadas, porque solo se invertirán los recursos de alternancia en esas que fueron focalizadas. Yo le decía, seguiremos en ese proceso de dejar de caer nuestras instituciones, de no tener baterías de baños adecuadas, no tener un restaurante escolar adecuado, no tener unas aulas que permitan que los estudiantes puedan desempeñar su trabajo en ese proceso que nosotros siempre conocemos. En cuanto a la JUME que hablaba la compañera María Cristina,
nosotros hemos estado oficiando al Consejo Municipal, ya hemos tenido 2 encuentros allí donde se ha citado al señor de enlace de educación, y gracias a ese proceso pues ya se dio todos los lineamientos para que en abril comience a funcionar la Junta Municipal de Educación, que es un gran ente de control para todo lo que tiene que ver con los proyectos de educación. Nosotros tenemos toda la documentación, la resolución 052 del 31 de octubre del 2019, donde se le ordena, no dice que si quieren, sino se le ordena a los alcaldes que se implementen las juntas municipales de educación. Eso es importante porque ahí es donde nosotros los docentes vamos a tener y la comunidad va a tener la verdadera participación en ese proceso. Desde la presidencia y la subdirectiva, pues se le indicó a los docentes que pertenecemos al sindicato que fuéramos los que nos empoderáramos, que hiciéramos parte de los comités institucionales de educación, de alternancia, puesto que en el comité de alternancia municipal nosotros no teníamos participación, puesto que la gobernación no permitió la participación. Nos ha tocado recurrir pues al Consejo Municipal. Allí también estuvo presente el personero municipal, quien nos ha dado el aval para que estemos allí en ese proceso de manejo del trabajo que se está realizando. Entonces, toda esa documentación la tenemos. Nos decía la jefe de Yo creo que es planificación. importante, compañero, también, y pues, disculpe que lo interrumpa, que todas las instituciones educativas hagamos ese listado de chequeo que ha orientado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y que se está pidiendo también para ellos tener, digamos, evidencias, soportes en las reclamaciones que se hacen al gobierno nacional. Y nos gustaría, pues, obviamente, también tenerlas, en este caso, en la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Vamos terminando, compañero. Sí, señora. Entonces, esa es la situación de nuestras sedes. Se llevó la caracterización y ante el Comité de Alternancia Municipal se determinó que ninguna de nuestras sedes en este momento cuenta con los elementos de bioseguridad ni la infraestructura para regresar en el modo de alternancia. Ellos nos dicen que tienen más o menos 2 meses para hacer las adecuaciones, para ir haciendo todo el seguimiento que se está generando frente a esta situación que para los docentes es un poco compleja. Ustedes lo decían, los docentes no sabemos qué va a pasar con los que volvamos a alternancia, tenemos que ir 3 horas, volver las otras 2 horas a atender por WhatsApp a los demás, seguir haciendo guías, los estudiantes en esa misma posición, ir 3 días, desplazarse en 1 hora desde su vereda a la institución, volver a su casa, tratar de conectarse desde una montaña y buscar internet para hacer el acompañamiento y seguir también desarrollando guías. Son problemáticas que en el municipio de Biotá se tienen y que nos tienen preocupados en ese sentido. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero Fernedi, por la descripción de lo que viven los maestros y la comunidad educativa en el municipio de Biotá, en la provincia del Tequendama. Tiene la palabra nuestra compañera Laura Fonseca, del municipio certificado de Fusagasugá, quien también nos va a contar qué se ha hecho y las preocupaciones y cómo están viviendo este tema los maestros de Fusa. Gracias, Cristina. Un saludo cordial a todo el magisterio de Cundinamarca y del país. Efectivamente, pues nosotros estábamos relativamente en calma porque el segundo pico de la pandemia afectó muchísimo al municipio de Fusagasugá y se tuvieron que tomar medidas muy drásticas en términos de movilidad de su población. Somos 150.000 habitantes aproximadamente y hasta ayer se logró levantar el pico y cédula. Vimos con sorpresa esta semana. Hasta la semana pasada no se había contemplado la posibilidad de la alternancia en instituciones públicas. Se habían hecho algunos pilotos, o se han hecho algunos pilotos en instituciones privadas, pero con sorpresa vemos, terminando esta semana, que los rectores, a través de reuniones, le informan a los maestros que es necesario tomar una posición del modelo de alternancia. Palabras más, palabras menos, algunos rectores informan en reunión de docentes la intención de reanudar las clases presenciales bajo el modelo de alternancia según orientaciones del alcalde municipal, Jairo Ortúa, y de la Secretaría de Educación, quienes manifiestan la preocupación de que en el mes de marzo pues ya deben los estudiantes de
de las instituciones públicas estar en un modelo de alternancia. Entonces, eso sumado a que otros rectores oficiaron por escrito a los maestros para que se pronunciaran sobre si van a la alternancia o no van a la alternancia de manera individual, pues nos prendió las alarmas. ¿Qué hicimos? Ayer nos tocó radicar el derecho de petición a Secretaría de Educación, pidiéndole aclaración en ciertos temas. Primero, pues no se han activado del todo los comités de alternancia, no se ha socializado esos trabajos que se han hecho en algunos comités de alternancia, otros no han empezado. La JUME no se ha reactivado y me parece que es importante en el tema de alternancia que la JUME haga presencia. Entonces, a raíz de todo esto, pues estamos pendientes, prendiendo las alarmas, porque sabemos que el modelo de alternancia es un modelo costoso, inviable, improvisado, que se hizo en un escritorio y que se hizo desconociendo el territorio y desconociendo las necesidades concretas de la comunidad educativa. Entonces, a raíz de eso, pues argumentados obviamente y bajo las razones que nos da la normatividad, elementos normativos de la defensa de la vida, según la Constitución Política de Colombia. El artículo 4 dice, la Constitución es norma de normas. El artículo 6 dice, los servidores son responsables ante las autoridades por infringir las leyes, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 11, el derecho a la vida es inviolable. Artículo 44, son derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social. El artículo 45 nos dice, los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. Entonces, en concreto, compañera Fusagasugá, las instituciones educativas igualmente, ¿cuántas es que son? No tienen todavía los... somos 13 sedes, 13 instituciones, 59 sedes. No se ha verificado ni siquiera si hay alguna sede que tenga las condiciones, porque pues los comités de alternancia, repito, en algunos no ha arrancado y en otros no se conocen los informes. Entonces, ahí es muy difícil saber si hay algún aula de clase preparada para la alternancia, porque efectivamente tendremos que arrancar con la lista de chequeo que nos propone FECODE para las instituciones y para las aulas de clase que nos permitan mirar cuáles son las condiciones, porque hasta el momento eso no se ha hecho. Y recordemos que en la directriz que emanó el Ministerio de Protección Social el pasado jueves, la 222, dice que las medidas con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del COVID en el territorio, la 2.1 dice prohibir eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. Así las cosas, pues estamos pendientes de que los rectores asuman una posición más conciliadora y concertadora con los maestros, porque aquí no se trata de que el maestro acepte o no una alternancia, sino es una posición frente a la vida, y no podemos tomar estas decisiones a la ligera y menos oficiando a los maestros para que digan sí o no en un término, mandar los comunicados el viernes y ya el lunes hay que entregar resultados. Entonces, pienso que eso es un poquito apresurado. Hemos llamado a los docentes a que esperemos un momentico y que los pronunciamientos que hagamos no sean de manera individual, sino que sean desde el colectivo, que sea una posición unificada de cada una de las instituciones educativas, porque si nos piden que nos pronunciemos de manera individual, eso tiene una clara intención y es de dividirnos entre los del sí y los del no, y a eso sí no vamos a caer en Fusagasugá. Estábamos muy tranquilos, repito, porque no iba a pasar nada por lo menos hasta la semana pasada, pero esta semana pasaron cositas que nos hicieron como prender alarmas y radicar el derecho de petición, y esperamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Muchas gracias, compañera Laura. Muchísimas gracias por el informe de la situación que está viviendo en este momento el magisterio y la comunidad educativa de Fusagasugá. Bueno,
Bueno, vamos a pasar otra pautica y ya le damos la palabra al doctor Donaldo Roldán. Ya ustedes esperen un momentito, aquí nosotros los alargamos como hasta las 12:30, entonces, porque cada uno vaya listando, por favor, en 30 segundos una conclusión de esta situación que hemos relatado y de lo que está pasando en este momento en nuestro departamento. Doctor Donaldo, hay unas preguntas en el chat que su merced seguramente ya vio, pero además también pues queremos como puntualizar lo del 222, que de manera particularmente creo que equivocada, algunos secretarios de educación dicen, miren, ya por resolución está la orden de que hay que arrancar ya la alternancia, y yo no veo ahí que haya la orden ya de arrancar en alternancia, pues yo no soy abogada, por eso el doctor Donaldo nos hará esa claridad, sino que dice es que las entidades territoriales tendrán que garantizar esas condiciones. Pero bueno, vamos, antes de darle la palabra, vamos a pasar la pauta, doctor Donaldo. Te quería comentar que no veo las preguntas, no me salen aquí en el chat. Vamos, ya ahorita te las leo entonces, vamos a compartir la pauta. R.I.M. Roldán Abogados, con más de 30 años de experiencia, les brinda el mejor acompañamiento jurídico. Somos especialistas en legislación laboral docente, derecho laboral, responsabilidad médica, civil y de familia. Contamos con un equipo interdisciplinar capaz de dar solución a sus problemas. Contáctenos al teléfono 316-877-1161 y encuéntrenos en la carrera séptima, número 1656, oficina 704. Bueno, también tenemos que referirnos hoy a que la Escuela Normal Superior del municipio de Ubaté, cabecera ya de donde viene nuestro compañero Oscar Chiquillo de la provincia de Ubaté, está cumpliendo esta semana 59 años de labores. Nos lo ha comentado el señor rector Juan José Cubillos, que es quien dirige esta importantísima institución formadora de maestros y maestras, no solamente para la región del departamento, sino también para el país. Así es que allí van a haber actividades los días 2, 3, 4 y 5 de marzo en esa celebración de 59 años. Bueno, lo hemos invitado, si está, es que la verdad le he dado ingreso a varias personas que parece que tienen con otro nombre, pero si él está, pues ahorita... Aquí estoy, Cristina. Bueno, rector, entonces, permítame, doctor Donaldo, rector, perdón, en 2 minutitos reforcemos esos 59 años que vamos a celebrar en esta semana en nuestra normal superior de Ubaté. Bueno, un saludo muy especial y agradecimiento y reconocimiento a este trabajo educador de Magisterio al Día en manos de una maestra también formadora de maestros de la Escuela Normal Superior de Girardot, y la manera como usted trasciende en sus saberes, dinamizando la formación de los maestros a nivel político y ciudadano con estos planteamientos que ustedes como dirigentes gremiales y sobre todo como dirigente pedagógica está haciendo. Muchas gracias por este espacio. Saludar a los amigos, aquí veo a Henry Sarabia, conocido de mucho tiempo atrás, qué bueno verlo ahí en FACA todavía comprometido con los derechos de la educación como función pública. Muchísimas gracias y qué alegría verlo. Igualmente a los demás compañeros de la mesa. Sí, nosotros estamos celebrando un aniversario más de una historia formativa que nació de una propuesta de las mujeres en la década del 60, cuando quisieron que el municipio les generara un espacio para que, además del que tenía el Colegio de la Presentación, que formaba mujeres, pero que su característica era que tenían que tener plata y ser hijas de familias mononucleares, cosa que no podían tener las mujeres de sectores populares. Entonces se pelearon ante el Consejo Municipal y la Gobernación de Cundinamarca para que se creara la Escuela Normal Superior de Ubaté. Es una historia muy interesante y por eso es un aniversario y un reconocimiento para el papel de la mujer en su apuesta de constituirse como formadora. No es gratuito que el grueso del magisterio del país y particularmente los que forman los niños en la básica primaria sean mujeres. Es una importancia muy grande
y todas que vienen con el título de maestras o de normalistas superiores o bachilleres pedagógicas, pues vienen de las escuelas normales superiores del país. Entonces, para reconocerle a este equipo docente de la Escuela Normal Superior de Ubaté todo su compromiso formativo con mantener el espíritu de una escuela normal, que hubo un momento en donde tuvimos que decidir si nos quedábamos o nos retirábamos de esta propuesta formativa, y con el proceso de reestructuración previa lo asumimos y ahí nos mantenemos y seguimos luchando para que las condiciones que garanticen el que las escuelas normales puedan hacer investigación, formación, extensión y evaluación, lo sigamos construyendo. Muchísimas gracias, señor rector, y por supuesto desde Magisterio al Día y desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca, desde nuestro Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, el CEIDIADEC, una felicitación inmensa. Y bueno, ya haremos en algún momento un programa, un miércoles pedagógico con maestros de esta importantísima Escuela Normal Formadora de Maestros. Por ahora, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y bueno, feliz aniversario, felices 59 años y que sean muchos más. Bueno, muchísimas gracias y esperamos participar con estudiantes y con padres de familia desde el concepto de participación ampliada que vemos en la institución en su programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Ahora sí, mi doctor Donaldo, tiene usted la palabra. Ya hablemos de esta resolución 222. Doctor Donaldo, de manera muy concreta, que los compañeros nos quede bien claro a todos la implicación de esta resolución en este momento. Micrófono, doctor. Bueno, muy buenos días, Cristinita, muy buenos días a los directamente directamente, que nos escuchan directamente o en el grabado. Bueno, a ver, esta resolución lo que hace es simplemente prorrogar el estado de emergencia sanitaria que decretó el gobierno el año anterior, y lo hace hasta el 31 de mayo del 2021. Tiene, digamos, un numeral que se relaciona con lo que tiene que ver con la docencia y con el retorno a la presencialidad. Entonces, con el fin de que se retorne de manera gradual, progresiva y segura al aula, se le da la orden a las entidades territoriales para que inicien con un esquema de alternancia como una prioridad y que promocione o que ayude con el desarrollo y la salud mental de todos los estudiantes, pero remarca y finaliza diciendo, bajo la implementación de medidas de bioseguridad. Aquí no está diciendo nada diferente, digamos, de que se tiene que hacer como de lugar, sino que siempre y cuando se le tiene que garantizar la vida y la salud a los estudiantes. Entonces, no hay ninguna, digamos, una interpretación de que se quiere decir o que se quiera fundamentar con eso, de que aquí ya está la justificación legal para poder hacer ese retorno. No lo es. Hay que, de todas maneras, asumir los protocolos, asumir las medidas que ahorita pues vamos a comentar un poquito. Entonces, eso es lo que pienso sobre esa resolución, profe Cristina. Muchísimas gracias, doctor Donaldo. Aquí hay un comentario del compañero Henry precisamente. Y hay rectores, dice él, que están pidiendo llenar un formato virtual en donde están exigiendo que certifique si usted ha tenido contacto con algún contagiado. Una pregunta es esa, ¿no? Bueno, ¿cómo creen que uno puede saber si en un bus de transporte municipal, como nos comenta también otro de nuestros compañeros que están aquí en el chat de Magisterio al Día, hay compañeros que tienen que abordar dos transportes para llegar a su institución educativa? ¿Cómo va a saber si en el bus hay alguien más contagiado, si ha tenido contacto o no con él directamente? Bueno, yo quisiera de pronto hacer como una introducción antes de entrar a las preguntas puntuales. No sé si me lo permites, Cristina. Bueno, mira. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, mire. Yo pues estaba aquí escuchando lo que los compañeros estaban comentando. Pues lo que, por ejemplo, comentaba el profe Chiquillo digamos, las diferentes experiencias que han tenido ya en concreto de cómo es que se va a retornar al aula. Y lo que vemos es que es un retorno, por decirlo así, atropellado, de una u otra manera totalmente desorganizado, de que no se sabe ni quién tiene la competencia, ni quién debe hacer esto, ni quién debe hacer lo otro, ni de dónde salen los recursos, ni cómo se va a hacer. Es decir, hoy todas esas condiciones ya deberían estar muy claras, porque no vamos a llegar eventualmente el lunes, por ejemplo, porque hay muchas instituciones que ya citaron para el lunes,
simplemente a mirar cómo vamos a distribuir una carga horaria, cómo vamos a distribuir quién va a recibir los niños, cómo se va a organizar la clase, cómo se va a organizar eventualmente los recreos, los descansos, las idas a los baños, todas las medidas sanitarias. Eso no debería ser así. Eso debería ya estar totalmente organizado. Y entonces ahí es donde vemos que se quiere simplemente es como solucionar el problema que tiene el gobierno con la economía. Y aunque no lo diga de manera clara, lo quieren solucionar simplemente mandando a la comunidad educativa, a los estudiantes y docentes al aula, pero de manera atropellada y de manera arbitraria y sin los protocolos necesarios. Yo he insistido y les he dicho, mire, es importantísimo que en este momento los órganos que se han creado en la Constitución Política de Colombia, que se han reglamentado en las diferentes normas jurídicas como leyes o decretos, operen y tengan la operatividad o la operancia que el constituyente, por decirlo así, les había dado. Cuando se hizo la Constitución del 91, se pensó en un Estado democrático y allá mismo se organizó también que debería haber un gobierno escolar en cada institución. Deberían haber unas juntas municipales de educación. Son los órganos que fueron organizados no por la coyuntura, no por la situación en que se vivía en ese momento, sino pensando en qué es lo que se quiere. ¿Cuál es ese Estado que nosotros deseamos? ¿Cuál es esa organización política que nosotros queremos? Entonces, por ejemplo, se crearon los comités de convivencia en las instituciones educativas que tienen digamos, un arraigo en la Constitución política, pero también están reglamentados en la Ley 115 y en el Decreto 1860. Entonces, es para decir, mire, esas instituciones no fueron creadas a la carrera, fueron pensadas y programadas. Y hoy esas instituciones son necesarias. Entonces, si uno coge un plan de alternancia que ha presentado alguna institución educativa o de pronto una de Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, uno no encuentra por ningún lado que el Consejo Directivo se haya pronunciado. ¿Cómo es posible que un Consejo Directivo, que una institución vuelva a la alternancia o la presencialidad sin que el Consejo Directivo se haya pronunciado? Si ese es el núcleo, ese es el centro donde se toma la decisión. Y no lo reemplaza ni el Comité de Alternancia, ni otro comité, ni ningún otro comité, por decirlo así, ninguna otra persona, autoridad, o ni alcalde, ni rector, nadie lo reemplaza. Esa es la instancia donde debe tomarse esa decisión. Todo lo otro simplemente es, digamos, desordenado, desorganizado y atropellado. Entonces, es el Consejo Directivo quien toma la decisión de si se vuelve o no a la alternancia y cómo se va a dar esa alternancia, porque esas decisiones tienen implicaciones. Entonces, lo que uno ve es que muchos rectores o muchos alcaldes están simplemente como queriendo ganar aplausos para retornar a las clases, porque sí, es cierto que hay un problema de la economía, sí es cierto que los padres no tienen con quién dejar los niños, sí es cierto que hay un problema de virtualidad, pero esa responsabilidad de todas esas falencias que tiene el Estado, falta de estructura, falta de instituciones sin ventilación, espacios totalmente cerrados, toda esa estructura, infraestructura que se requiere, no es responsabilidad del docente. Entonces, no se le puede dejar al aula para jugar con vidas humanas, a la institución educativa, para jugar con vidas humanas y volver simplemente porque sí, porque está en peligro la economía. Entonces, esa orden, perdón que te interrumpa, sí, esa orden de retorno, justamente ahí donde estás hablando, esa orden de retorno obviamente debe ser por escrito. Y debe ser por escrito de la Secretaría de Educación y firmada, en el caso de las instituciones, por el rector, que es quien preside el Consejo Directivo. Sí, ¿o no? Así es, porque es que no puede ser simplemente que salgan a una emisora o que salgan de pronto a mandar razones de que vengan porque el lunes vamos a empezar clases. No, tiene que ser finalmente esa comunicación es el resultado de todo un proceso precisamente para llegar a ese punto. Entonces aquí miramos también, por ejemplo, el otro problema que se tiene y es ese gran centralismo que tiene Colombia de que todo se decide en la capital. Entonces simplemente 3 asesores del ministro de Educación dicen, miren, vamos a retornar al aula, y entonces le piden a la ministra de Educación cómo podría ser ese retorno al aula. Entonces la ministra de Educación manda un video donde va a una escuela que tiene 3 años de haber sido construida y que tiene unas áreas muy hermosas, que tiene unos salones muy hermosos,
y que tiene un área muy adecuada y simplemente hacen un video y lo sacan y lo publican por redes sociales, por medios de comunicación y dicen, mire, es que nosotros vamos a hacer aquí así y aquí así. Y se sienta la ministra y habla con un alumno y habla con un estudiante y habla con un docente y todos están en un país, están en Dinamarca, perdónenme, digamos, para hablar de algo. Pero resulta que nosotros estamos pero aún en ese, doctora, ahí para reírnos un poquito, aún en ese escenario aparentemente perfecto, por ahí hubo unas fotos en las que los niños se habían quitado el tapabocas y estaban en medio de la ministra. Precisamente, y entonces después van a decir, no, es que el niño estaba almorzando, es que el niño estaba, y entonces como que se disfraza eso. Entonces, ni siquiera para el momento de la foto pudo haberse, se dieron las condiciones que se requieren para eso. Y entonces ese centralismo hace que se tomen unas decisiones, que se piense en un país, que se piense en algo utópico, cuando realmente la realidad es otra, cuando la realidad es otra, como lo comentaba la profe Cristina o el otro compañero docente que nos estaba también exponiendo el caso, de que a la institución llega el agua prácticamente por gravedad, por una manguera, y pues llega de una quebrada. Y pues bueno, asumimos que esas quebradas son limpias, pero generalmente o desafortunadamente hoy el agua de las quebradas en Colombia no es agua potable. Pero entonces ni siquiera hay los servicios básicos. Por eso es que es importante lo que estaba proponiendo FECODE, que no es que lo imponga FECODE. Simplemente lo que FECODE ha dicho es, miren, ya hay unos parámetros que da el Ministerio de Educación. Ya hay unos parámetros que da la Presidencia de la República. Entonces vamos a verificar que sí se cumplan. Y entonces está esa lista de chequeo. ¿Qué es lo que dice esa lista de chequeo? Básicamente lo que dice es que se cumplan las condiciones de la resolución 1721 del 2020, las indicaciones que dan las circulares 11, 16, 18 del 2020 del Ministerio de Educación. Entonces, ahí está básicamente Está también ahí el ABC de la resolución 666 de abril de 2020. Del Ministerio de Salud. También, sí señora. Entonces, lo que se busca precisamente no es nada diferente a lo que ha propuesto el gobierno. El gobierno ha dispuesto un plan de retorno, un plan de alternancia para volver a la presencialidad. ¿Qué es lo que ha dicho? Mire, vamos a cumplir esos protocolos. Una vez que se cumplan los protocolos, vamos a volver al aula. ¿Y qué es lo que ha dicho FECODE? Listo, estamos de acuerdo, sí queremos volver al aula, pero vamos a verificar los protocolos. Entonces, esos protocolos no es de pronto de manera genérica que digan, no, es que en la institución Santa Elena no hay agua, sino que se vaya y se verifique exactamente cuál es el problema y que se deje evidencia. Entonces, desafortunadamente, yo, por ejemplo, quisiera a veces como ver esos videos en redes sociales, o campañas, digamos, donde se muestra cuál es la realidad de la escuela hoy en el país, porque solamente están mostrando unas escuelas que son maravillosas, pero no sacan las escuelas realmente como son. Entonces, otro punto importante que también es preocupante es que a los docentes prácticamente le están haciendo un cambio en sus funciones, le están modificando sus funciones y no es correcto que ello se haga por cuanto el docente está preparado para hacer una labor pedagógica, pero no está preparado para asumir unos tratamientos médicos, como muchas veces de pronto lo quisieran ver los señores rectores o los señores secretarios, de que el docente entonces va a mirar, prácticamente a hacerle seguimiento médico a cada estudiante de si se da o no se da eventualmente un eventual contagio. Por eso se ha insistido en la necesidad que se busque un auxiliar de enfermería, una persona que sepa, que maneje estos temas. Y también que por eso se ha insistido y se seguirá insistiendo en que esta enfermedad COVID para la docencia sea declarada como una enfermedad profesional. Doctor, estamos refiriéndonos en lo que acabas de decir, estamos refiriéndonos, y si estoy equivocada me corrige, exactamente a la resolución 09317 de 2006 que habla de las funciones que tienen los directivos docentes y los docentes, y entre eso pues obviamente no está nada de que tenga que ver con bioseguridad, bioprotección y estas cosas. Sí, exactamente. Es que, digamos, Colombia es un estado de derecho. Eso significa que todo lo que se haga por parte del Estado está en una norma. Entonces, un servidor público, llámese docente o llámese juez o llámese fiscal o llámese como se llame el servidor público, no puede entrar a realizar funciones que no le fueron asignadas por la norma, porque de lo contrario incurriría en un abuso de funciones o en una omisión de funciones, ¿cierto? Como la propia Laura lo estaba comentando, Laura Fonseca lo estaba comentando hace poco,
los funcionarios, los servidores públicos en Colombia responden por la acción y por la omisión en cuanto a sus funciones y están debidamente regladas, señaladas, fijadas en una norma. Y en ninguna de esas normas se dice que los docentes tienen que hacer esas labores sanitarias. Entonces, aquí, vuelvo y digo, como se quiera simplemente abrir el aula, entonces el gobierno nacional delega eso en el departamento. El departamento lo delega en el municipio y el municipio entonces hace a como dé lugar lo que sea necesario para retornar al aula sin tener en cuenta que está jugando con vidas y no está jugando de pronto con carros o con maquinitas, sino que son vidas humanas que no se pueden arriesgar. Entonces, mira, aquí hay un comentario que me parece interesante. Dice, el retorno seguro también debe ser referido a la seguridad jurídica. Es un rector, dice, no solamente a la seguridad sanitaria. Como rector no me arriesgo a desconocer la existencia del gobierno escolar y menos a asumir la responsabilidad de las implicaciones jurídicas de demandas por las consecuencias de por las consecuencias de un miembro de la comunidad educativa afectado por el contagio y que puede afectar su vida y su salud, porque recordemos que es que no es solamente la enfermedad como tal, sino que confiando en que obviamente no le pase, pues no pierda la vida, también hay que tener en cuenta que hay secuelas, y precisamente frente a ello también aquí hay un maestro que nos pregunta en el chat, ¿hay alguna forma legal de evitar que un docente que vive con la mamá de 92 años asista desde Bogotá hasta el pueblo bajo la figura de la alternancia con todos los riesgos que existen en el transporte? Bueno, digamos que entonces hablamos de otro punto que es el relacionado con las comorbilidades, con el consentimiento informado, con la caracterización de la población, y podríamos decir lo siguiente. Resulta que las normas que ha expedido el gobierno en este tema de alternancia, que yo le insisto, es importantísimo que todo docente se las lea y las tenga siempre bien presentes, porque en cualquier momento ahora las va a necesitar, digamos, en el transcurso de hoy, hasta que se vuelva a la presencialidad, deben tenerlas a la mano, deben conocerlas, deben manejarlas al dedillo, por decirlo así, totalmente. Entonces, en estas normas se habla de que se debe hacer una caracterización de la población. Entonces, más o menos en ese orden va muchas encuestas de las alcaldías, de si tuvo el COVID o si de pronto tiene alguna comorbilidad o con qué grupo familiar vive o dónde vive, etcétera, etcétera, que eso podría entenderse como una encuesta y digamos que eso no hay problema, porque a veces los docentes han sido un poco como dubitativos en si se debe o no se debe diligenciar esa encuesta. Ese no es un consentimiento informado. Un consentimiento informado es diferente porque allá en el consentimiento informado me dicen, mire, teniendo en cuenta que se presenta una pandemia y que es posible que usted adquiera o que su hijo adquiera el COVID o que usted como docente adquiera el COVID en la institución, usted acepta bajo su riesgo ir a la institución y con ese consentimiento informado de presentarse a algún evento, yo tendría que, como por ejemplo Secretaría de Educación o Gobierno, decirle, mire, usted vino aquí al aula porque usted deseó, a usted nadie lo obligó, ¿sí? Pero si esos consentimientos informados deben ser libres, es decir, voluntarios y debidamente informados. Entonces, no es que por el hecho de tener un consentimiento informado yo ya quedo tranquilo y quedo exonerado de toda responsabilidad. Entonces, como el comentario que tú estabas haciendo de un comentario que se hace en el chat, mire, si las cosas se hacen legalmente, con todos los procedimientos y todos los protocolos, no va a haber ningún problema de mañana tener que un rector o un secretario de educación o un docente estar de pronto en un proceso judicial. Entonces es mejor evitar eso, es mejor prevenir que no estar sacando plata de bolsillo y por allá durar 5 o 8 años en unos procesos penales, que eso es lo que dura. Entonces, el consentimiento informado no es que lo blinde a uno totalmente, no es que lo exonere a uno de responsabilidad. Sí, de una u otra manera puede servir como un indicio, pero eso no le garantiza a uno. Ahora, el otro documento que eventualmente puede... Doctor, perdóneme y lo interrumpo, bueno, nos vamos a pasar un poquito de tiempo, no importa, yo creo, porque es que precisamente frente a ese consentimiento informado y sobre todo en lo que tiene que ver con los padres de familia, muchos firmaron a la hora de matricular en algunas instituciones ese consentimiento informado, pero hay padres que de pronto no entendieron o simplemente le preguntaban, ¿está dispuesto a mandar a su hijo en cualquier momento que se decida la alternancia? Pero si no se les explica todas las implicaciones, si no hay eso que usted acaba de decir, si el padre de familia no está bien claro, además teniendo en cuenta que muchos padres no leen muy bien o no entienden algunos términos, pues obviamente
esto implica que la institución y la Secretaría de Educación tiene una responsabilidad con los padres de familia de explicar todas las implicaciones que se pueden desprender de aceptar, de firmar. Miren, sí, Cristina, perfecto. Es que miren, por ejemplo, el caso que nosotros estamos manejando ahora. Resulta que, por ejemplo, en la oficina nosotros estamos llevando unas demandas que se llaman de traslado de los fondos privados de pensiones al Colpensiones. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una persona que estaba afiliada a Colpensiones recibió un asesor de un fondo privado que le regaló una sombrilla, que le demostró a la niña de pronto la pierna o que lo convenció y lo llevó para el fondo privado. Y entonces ese señor o señora empezó a cotizar en el fondo privado, se salió de Colpensiones. Pero eso sucedió hace 10 años, hace 15 años o más años. ¿Y qué sucede ahora? La persona cuando ya se va a pensionar dice, no, pero ¿yo qué hice? Yo debo regresarme a Colpensiones. Entonces, ¿qué es lo que uno va y le dice al juez? Señor juez, aquí hubo un vicio en el consentimiento, porque esta persona, a pesar de que tiene su libertad, a pesar de que en ese momento tenía todas sus capacidades físicas y mentales, ¿sí? La engañaron. ¿Por qué? Porque le omitieron toda la información, porque no le informaron de manera correcta. Entonces, ese es el problema con esas situaciones, por ejemplo, del consentimiento informado, que hoy simplemente le hacen firmar un documento a una persona, pero eso no quiere decir que ya me haya blindado y que ya me exonere a futuro de cualquier responsabilidad, porque en un futuro, si pasara algo, Dios no quiera que pase nada, Dios quiera que no pase nada y que todo salga bien y que volvamos todos a estar bien y que no tengamos nada que lamentar. Pero si llegara a suceder algo, ¿qué sucedería? Esta persona, por ejemplo, puede ir y decir, mire, yo fui y llevé a mi hijo, lo entregué sano y salvo en la institución, allá lo recibieron y me lo devolvieron enfermo y me lo devolvieron esto, aquello, lo otro, por colocar un caso. Y el rector o el secretario de Educación dice, no señora, pero es que va ante el juez y le dice, no, es que usted dio la autorización, usted dijo, sí, yo vuelvo allá al aula, mando a mi hijo al aula y firmo ese documento. Y la señora, ¿qué va a decir? Sí, claro, yo lo firmé, pero con el convencimiento de que ustedes habían cumplido con el protocolo y las resoluciones estas y las circulares estas y aquellas. Obviamente detrás de ella va a estar en ese momento un abogado y no va a dejar que de una u otra manera, por decirlo así, le coloquen florecitas y la manden para la casa. Entonces, en ese momento el juez va a decir, ¿qué fue lo que usted le dijo, señor rector, a esta padre de familia o esta madre de familia para que enviara a su hijo? Yo le entregué ese formato y en ese formato usted le explicó bien todo, entonces ahí se van a dar cuenta de que no fue así y pues simplemente eso fue un saludo a la bandera, fue un papelito más, pero no le sirve ni al rector, ni le va a servir al secretario de Educación, ni le va a servir a una demanda absolutamente para nada, porque eso no garantiza, no blinda. Si no es ese consentimiento libre y si no es debidamente informado, no sirve. Entonces, no hay que crear de pronto las falsas expectativas de que ya estoy tranquilo y que no hay ningún problema. Ahora, el otro tema es el de las comorbilidades, que por lo que tú estás comentando ahora en la pregunta esta, ¿no? Recordemos que las comorbilidades son unos criterios científicos. Hay unos médicos o unas sociedades científicas que se reúnen y dicen, bueno, aquí vamos a tener en cuenta que una comorbilidad para el COVID es tal y tal cosa, ¿cierto? Pero esos criterios científicos los acoge el Ministerio de Salud en la resolución 666 y los acoge también el Ministerio de Educación en los lineamientos que dio para el retorno a las clases de junio del 2020 y los colocan en documento. Pero eso no quiere decir que sean taxativos, que sean los únicos, porque mañana, por decirlo así, puede salir otra comunidad científica y decir, mire, y es que también es este criterio científico. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les he dicho? En los casos donde no encuadren dentro de esas excepciones o dentro de esas comorbilidades, tienen que manifestarle al señor rector o al señor secretario, yo no voy al aula por cuanto tengo este riesgo. Mi madre, que tiene 90 años y que tiene estas enfermedades y que tiene estas comorbilidades, vive conmigo y yo no voy a exponerla a que sufra eso. Entonces yo voy a seguir en la alternancia. ¿Y qué pasa? El rector o el secretario de Educación puede decir, no señor, comprendemos su situación y lo aceptamos. Pero puede decir que no. Dice, no señor, es que las comorbilidades solamente le afectan a usted. No es a su núcleo familiar. Entonces, ¿qué hace el docente? Va ante un juez y le expone el caso. El juez de tutela es el que finalmente va a tener la última palabra y le va a decir, mire, si usted merece que se quede en su casa por cuanto hay esos problemas. O simplemente le va a decir, señor, usted tiene que asistir a su labor, porque pues estamos teniendo un montón de problemas, como lo comentaba la profe Andrea Sandino,
que muy pocas personas viven, digamos, de los docentes, no tenemos la fortuna o no tienen la fortuna de vivir en el mismo territorio. Entonces, generalmente nos toca desplazarnos. Entonces, son muy pocos los docentes que viven, por decirlo así, a 5 cuadras de la institución o a 10 minutos de la institución. Entonces, o viven en otro municipio, o viven de pronto en otro barrio, o viven en otra localidad, y tienen que desplazarse. Entonces, ese desplazamiento implica mayor riesgo. Y pues obviamente no es solamente para su familia, sino también para la comunidad educativa y para él. Y pues eso también se debe contemplar, porque no queremos entonces otra vez volver a la vida normal, digamos, mientras el COVID esté. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Última pregunta y respuesta Sí. bien completica. ¿Qué va a pasar, dice aquí el compañero Walter de Funza, qué va a pasar con los compañeros docentes mayores de 60 que se vislumbra para ellos en esta época y con las nuevas disposiciones que están saliendo día a día desde el Gobierno Central y Ministerio de Educación Nacional? Tal vez hace referencia que en la resolución 222 dice que los mayores de 70 son los que deben pues como quedarse en casa. Sí, le dan la recomendación. Uh-huh. Le recomiendan a la población mayor de 70 años el autoaislamiento preventivo, pero es de los 70. Exacto. Pero recordemos que en los lineamientos que da el Ministerio de Educación del 20 de junio del 90, quienes van a volver a la presencialidad, a la alternancia, son las poblaciones que están entre más de 2 años y hasta los 59 años. Si una persona tiene 60 años, no va a la alternancia, según la norma que dio el Ministerio de Educación. Listo, doctor. Muchísimas gracias por toda su asesoría jurídica. Igualmente, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya estaremos en otros espacios también, en otros programas hablando. Voy a enviarle un documento que tengo que elaboramos con la doctora Alexandra Ponte. Se lo voy a enviar donde más o menos como que resume todas estas circunstancias, todo lo que hablamos. Perfecto, y lo compartimos con los maestros. Muchísimas gracias. Saludos. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero. Señor. Sí, muchas gracias. A usted. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Henry Torres. Yo no sé si ya es Emilia, Dios mío, que nos haya ido. No, acá estoy, María Cristina, atento. A ver, refrescanos todo este tema de la alternancia con el recomendado de lectura para este fin de semana. Gracias, María Cristina. Saludos a todos. Aquí atento a cada uno y tomando apunte de toda lo que nos dice nuestros invitados. Bueno, queremos presentarle a toda la comunidad educativa que está acompañándonos la revista TANSA, desde la subdirectiva del municipio de Funza. Acá hay un recorrido de la metodología, de las didácticas que se implementaron el año anterior a propósito de la pandemia y de las clases remotas, como también reflexiones de algunos docentes. Los invitamos voy a preguntarle a la subdirectiva si está en PDF para de pronto que puedan tener acceso a las personas que no lo puedan tener física, ¿no? Entonces, la revista TANSA. Y mira, María Cristina, el nombre TANSA es un nombre indígena, precioso, de intercambio, de trueque, y esto es lo que se pretende acá, ¿no? Intercambiar las ideas de todos los profes que escribieron durante el 2020. Y el otro... Bueno, ya había saludado la producción de esta hermosa revista y vamos a tratar de hacer un programa especial de miércoles pedagógico con los articulistas de TANSA en su número 2. La idea era regalarle una edición, así como se hace con tu libro que se hizo el año pasado. La idea es, acá las ediciones que tengo, hacerlas llegar a nuestros acompañantes aquí siempre desde la virtualidad, pero entonces lo dejamos para el otro sábado porque sé que andamos corriendo hoy de tanta información. Y el otro, La melancolía de los feos, de María Mendoza, que hay que dedicarle un Libres con Libro especial. Entonces, María Cristina, sería como esto, y el próximo sábado voy a hablar con Walter Jessy, que está ahí conectado, para que nos done varias, a ver si nuestros acompañantes de todos los sábados pueden tenerla. Gracias, María Cristina. Para los panelistas, por ejemplo, para los panelistas de hoy sería muy rico poderles obsequiar esta bellísima revista, sobre todo esta producción tan importante, y a ver si el miércoles 3 de
de marzo podemos hacer un especial con, si no con todos, por lo menos con algunos de los articulistas, con Roberti como secretario de Asuntos Pedagógicos, contigo, con Yesid, con Luz Aida, sobre esta la importancia de esta producción académica, el número 2 de Tanza y las experiencias pedagógicas de los maestros de FUNSA. Gracias, María Cristina. A ti, Henry, que eres, a ver, la parte que refresca toda esta información. Bueno, entonces vamos cerrando, 30 segundos para cada uno de nuestros compañeros panelistas, una conclusión de 30 segundos, así de sencillo. Vamos con Oscar Chiquillo. Pues grato compartir estos espacios. Queremos ser optimistas a pesar de la desesperanza y las diferencias que nos asisten. Pensar en un futuro próximo, podernos juntar más allá de la crisis y de la pretensión de articular la norma con la realidad. Muchas gracias, María Cristina, por este espacio. Muchísimas gracias a ti, compañero. Andrea Sandino, compañera secretaria de Asuntos Pedagógicos del Distrito Capital. Bueno, sí, Cristina, yo creo que el mensaje central hoy para los maestros y maestras que nos están viendo es que hoy más que nunca tenemos que fortalecer la democracia y la participación, porque hoy nos llama la defensa de la vida, la defensa de la salud y también la educación pública. Nuestra tarea es trabajar mancomunadamente con padres de familia y estudiantes, alzando esas banderas que siempre hemos hecho como federación y organización sindical. Precisamente vemos las brechas enormes. La pandemia nos mostró en una radiografía lo que es la situación de la educación y hoy más que nunca tenemos que fortalecernos en unidad por esa lucha que tenemos que seguir dando y que creo que el compromiso de los maestros y maestras se ha denotado. Tenemos que desmentir esos medios de comunicación, desmentir las mentiras del partido de gobierno y ese trabajo solo lo hacemos en los territorios, en comunidad, fortaleciendo la democracia y el gobierno escolar. Un abrazo. Así es, señorita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar en Magisterio al Día y bueno, seguimos en contacto para seguir haciendo este trabajo y fortaleciendo el trabajo pedagógico, la democracia, la participación y obviamente la unidad sindical. Compañero Ferney Pinzón. Bueno, sí, compañera, para mí es importante notar que lo que hemos visto acá es el afán por los directivos docentes de implementar una alternancia sin tener en cuenta todo lo que establece la norma, simplemente por dar un cumplimiento a lo que emana la Secretaría de Educación. Por eso es importante que los docentes nos empoderemos en el Consejo Directivo para que este procedimiento sea transparente y sea seguro. Y esto desde las subdirectivas, quienes deben ser las garantes de la vida de cada uno de la comunidad educativa, compañera. Muchísimas gracias, compañero Ferney. Maestro Henry Sarabia, compañero maestro acá. Micrófono, compañero. En primer lugar, muchas gracias, Cristina. En segundo lugar, decirle a los maestros que volver a la escuela en estas condiciones no es posible, es ser irresponsable. No seamos irresponsables con nuestros niños, con nuestros padres de familia, con nuestras familias y con nosotros mismos. Cuando estén dadas las condiciones, volveremos a la escuela porque queremos la escuela, queremos a nuestros niños, queremos abrazarlos, pero no en las condiciones en que estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Henry. Y bueno, cerramos con Laura Fonseca de Fusagasugá. Sí, Cristina, muchas gracias por la invitación. Decirle a toda la comunidad educativa que nosotros los maestros defendemos la vida y que esa defensa de la vida no se puede equivocar con el hecho de que no queramos volver a las aulas. Nosotros somos los primeros que queremos estar en las aulas con condiciones, pero primero la vida. Quien no está preparado, pues es el gobierno nacional y los gobiernos municipales que no han invertido lo que ellos mismos propusieron, los famosos mecanismos de bioseguridad para iniciar un retorno seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, compañera. Bueno, la palabra para Henry. ¿Nos recuerdas el libro que hay que leer este fin de semana? Gracias, María Cristina. Entonces, comentándole que el próximo sábado vamos a regalar ediciones. Ahí con María Cristina buscamos la mecánica, el concurso. Entonces sería esta que es interesante. El próximo sábado la retomamos para conversar.
y La melancolía de los feos de Mario Mendoza. Entonces, un abrazo, aquí siempre con la revista abierta en esta oportunidad y deseándoles muchas páginas. Bueno, compañeros, voy a colocar aquí en vista galería para que prendamos toda la cámara y nos despidamos, deseándoles obviamente un feliz resto de sábado, un excelente fin de semana, invitándolos a la unidad y vamos a estar muy pendientes de las negociaciones de nuestros pliegos. Mil gracias y bueno, feliz fin de semana. Claro que sí. Chao, chao.